Listo. Recordemos que en la clase última revisamos ya algo referente a la estructura de los nucleótidos y nucleósidos y su nomenclatura. Mencionamos brevemente una reseña histórica del descubrimiento de estas biomoléculas y algo con respecto a sus funciones. Luego de ello comenzamos a revisar ya de forma más detallada lo que corresponde a la estructura tridimensional del ADN. Se mencionó que el ADN va a ser una secuencia de nucleótidos que van a tener en su estructura un fosfato, una base, perdón, una pentosa, que en este caso es la desoxirribosa porque es del ADN, y una base nitrogenada. Eso es un nucleótido, ¿no? Y el esqueleto de la cadena va a estar formado por un fosfato seguido de una desoxirribosa, perdón, luego otro fosfato, otra desoxirribosa y así sucesivamente. Las bases nitrogenadas no participan de la estructura primaria, como podemos observar en esta imagen. Entonces tenemos fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, pero quedan hacia la parte interna, digámoslo así, las bases nitrogenadas que pueden ser cualquiera de las cuatro que se conocen, ¿no? Adenina, guanina, timina y citosina. La unión del esqueleto de un nucleótido con el otro se da gracias a enlaces fosfodiéster. ¿Qué significa esto? Que el fosfato forma dos enlaces tipo éster fosfóricos, ¿no? Con las pentosas, la que está por debajo y la que está por arriba, ¿no? Continuando el camino. Entonces, con la una sería a través del oxígeno, pero hacia el carbono 5' del nucleótido que viene por debajo. Y por el otro lado, en cambio, forma un enlace también éster fosfórico, pero con el carbono 3' del siguiente nucleótido, ¿no? Bueno, de la desoxirribosa del siguiente nucleótido. De esa manera, tenemos los llamados esqueletos y se había mencionado que las hebras corren en sentido antiparalelo. Eso significa que, como se puede observar aquí también en este gráfico, la una va en el sentido 3', este que está en color azul va en sentido 3', 5', y la otra, en cambio, en el sentido contrario, de 5' a 3'. Van en sentido antiparalelo. Ahora, ya hablando de la estructura secundaria del ADN, esta surge cuando ya las dos hebras se unen entre ellas. ¿Y cómo se produce esa unión? Gracias a la formación de puentes de hidrógeno que son representados aquí con estos puntitos rojos entre las bases nitrogenadas. Pero siempre la unión va a ser entre una A y una T o viceversa, o entre una G y una C o viceversa, ¿ya? Es decir, no podría haber una A en una hebra y al frente estar una C, por decir un caso. Ahí no se formarían estos puentes de hidrógeno de enlace, ¿no? Entonces, por eso también se habla de que las cadenas son complementarias entre sí. Repito, eso se refiere a que en la una cadena, si en la una cadena hay una A, en la otra, en la que está al frente, va a haber siempre una T, o viceversa, y asimismo las Gs con las Cs, ¿no? Notemos adicionalmente que entre la A y la T se forman dos puentes de hidrógeno y en cambio, la G y la C se forman tres puentes de hidrógeno. Y bueno, aquí está otra forma de representarlo, un poco exagerada, ¿no es cierto? Pero para mostrar que siempre debe haber complementariedad de una base con la otra. Eso es muy importante desde el punto de vista estructural y también funcional. Y ahí tenemos la llamada doble hélice. Bueno, eh, profundizando un poquito este tema de los puentes de hidrógeno, que son los que mantienen unidas a las dos hebras que van en sentido antiparalelo, acá vemos justamente cómo son estos puentes de hidrógeno. Dos que se forman en el par adenina-timina, como se muestra acá. Este nitrógeno, perdón, este hidrógeno es cedido hacia el oxígeno de acá, llega acá al revés, ¿no? Este hidrógeno es cedido al nitrógeno de acá. Y en cambio, en el par guanina-citosina hay tres puentes de hidrógeno. Un hidrógeno es cedido acá por la citosina y en cambio los otros dos hidrógenos son cedidos por la guanina.
Acá es importante también decir que una de las características que se toman en cuenta para caracterizar a un ácido nucleico, o más específicamente al ADN y posibles otros fragmentos, es el porcentaje que tienen de guanina y citosina. ¿Por qué razón? Porque vemos que van a ser más fuertes las uniones entre guaninas y citosinas que las uniones entre adeninas y timinas, justamente al comparar 3 puentes de hidrógeno con 2 puentes de hidrógeno. Entonces, por decir, cuando se diseñan los llamados primers que se utilizan en la técnica que hoy está muy de moda, que se llama PCR, que la vamos a comentar en algún punto de esta presentación. Ahí no, estos primers que son como los iniciadores de las copias que se van a sacar de un ácido nucleico o un fragmento del mismo, deben tener un porcentaje, digamos, no demasiado alto de GC, se dice, ¿no? De GC, pero se refiere a guaninas y citosinas, porque ahí sería difícil que se desprendan después esos primers del sitio correspondiente. Ya, más adelante lo explicaremos. Bueno. Pasando a la estructura terciaria del ADN, se refiere al llamado empaquetamiento o todos los cambios o ajustes que se deben dar para que el ADN ocupe un tamaño pequeño o quepa, por ejemplo, dentro del núcleo de la célula, que es un espacio muy reducido. Si estuviera estirado, digámoslo así, el ADN que forman los cromosomas, ¿no? Tendría una longitud, o sea, si pusiéramos un cromosoma tras otro de una célula, tendría una extensión de 1 a 2 metros, ¿no? Entonces es muchísimo, es bastante largo. Pero para que quepa dentro del núcleo celular, repito que es un tamaño mínimo, entonces es necesario que exista un empaquetamiento o una compactación, básicamente. Y en esta imagen podemos ver algo de eso. Entonces la doble hélice del ADN no permanece así como estirada, sino como se va viendo acá, empieza a enrollarse alrededor de unas proteínas que se llaman histonas, de manera como de un hilo y un carrete. Da aproximadamente 2 vueltas y de ahí pasa a la siguiente histona, ¿no? Otra vez 2 vueltas y a la siguiente histona, y así, ¿no? Se va empaquetando a un primer nivel, después eh, a otros niveles un poco más compactos, valga la redundancia, hasta que finalmente forma la cromatina. Ya en la siguiente diapositiva veremos algo más de eso. Pero solamente consideremos esto. El cromosoma humano más largo, es el más grande de todos, porque no todos son del mismo tamaño, tiene aproximadamente 220 millones de pares de bases. Esa es la unidad en la que normalmente se expresa el ADN, en pares de bases. ¿Por qué pares de bases? Porque tenemos la doble hélice. Entonces, cada uno de estos sería un par de bases. Un par, 2 pares, 3 pares, 5 pares, así. Hasta 220 millones de pares de bases, imagínense. Por eso son las biomoléculas más grandes que existen. ¿Sí? En realidad pueden llegar a ser inmensos estos ácidos nucleicos, por ejemplo, que forman un cromosoma. Bueno, acá vemos algo más de este empaquetamiento que se había mencionado. Miren que, como se mencionó, el ADN, esta hebra, esta doble hélice, mejor dicho, se da como 2 vueltas alrededor de cada uno de estos histonas. Las histonas son unas proteínas que tienen justamente esa función de eh, servir como elemento para el empaquetamiento del ADN. Entonces, acá también es importante decir algo, ya que el esqueleto del ADN está formado por grupos fosfato, perdón, los cuales tienen un carácter ácido y van a tender a tener una carga negativa, ¿no? Porque pueden desprotonarse y quedar así con carga negativa justamente. Se van a empaquetar, a enrollar alrededor de las histonas. Entonces, las histonas son proteínas que van a tener un alto contenido de aminoácidos de carga positiva en su cadena lateral R, para que exista justamente una buena afinidad, una buena atracción y hay estabilidad en estas estructuras, hablando de este empaquetamiento, ¿no? Acá se va mostrando también un poquito cómo son las dimensiones, ¿no? Nos habla de 2 nanómetros de diámetro, esta doble hélice, ¿no? Después acá ya nos va indicando cómo se va empaquetando.
Bueno, después de formarse varios de estos, como en forma de carretes de hilos alrededor de estas histonas, ocurre otro nivel de empaquetamiento, ¿no? Algo que se llaman unos nucleosomas, ¿ya? Estos nucleosomas a su vez se siguen enrollando, empaquetando entre sí, hasta que ya dan como resultado la llamada fibra de cromatina. Entonces, esta fibra de cromatina está formada por el ADN y las proteínas, las histonas, y finalmente, pues, se siguen enrollando más y más hasta que ya dan origen propiamente a los cromosomas. Entonces, aquí una cosa adicional. Los cromosomas, así en la forma que está mostrada en esta imagen, como una especie de X, ocurre solamente previo a la división celular, es decir, durante la interfase. Y si ustedes recuerdan la mitosis, había la- una fase de preparación que se llama la interfase y después ya venía la propia mitosis en donde se iba separando el material genético en los dos nuevos núcleos y para formar finalmente dos nuevas células, ¿no? Pero repito, entonces esta forma en la que está altamente empaquetado y en forma de X, que quiere decir que tiene dos cromátidos del cromosoma, se da solo antes de la replicación del ADN o de la replicación de la célula. En cambio, normalmente, pues si la célula no está en proceso de división, el ADN no está tan fuertemente empaquetado y además los cromosomas ya no están así como formados por dos cromátidas, sino por una sola de ellas. Importante eso tener en cuenta porque imagínense que si estuviera todo el tiempo el cromosoma así fuertemente empaquetado, sería imposible que un gen pueda expresarse. ¿Por qué razón? Porque el gen va a quedar aquí como, digamos que fuera el gen más o menos que es de esta extensión, ¿ya? Algo así. Entonces, si está así enrollado y empaquetado y después va ya quedando como en una región mínima y después con todo el empaquetamiento queda así como rodeado de cromosoma y no disponible, no podría expresarse. Entonces, mientras la célula está activa y expresando sus genes, entonces no está a un nivel tan fuerte de empaquetamiento, está un poco más disperso. Y de hecho no es visible, ¿ya? No es visible durante la interfase, los cromosomas del ADN, sino hay que esperar que entre a proceso de división celular. Ahí sí se vuelven visibles y uno incluso en el microscopio los puede observar. Se los tiñe con algún colorante que sea afín a este tipo de moléculas y ahí se lo puede observar. No sé si alguna vez alguien de ustedes tuvo la oportunidad de hacer alguna práctica de esas en el colegio, pero hay no, estas prácticas para observar la mitosis justamente. Bueno, pasemos ahora a la estructura del ARN. Ya hemos terminado con el ADN. Ahora pasemos a esta otra forma de ácidos nucleicos. Recordemos una cosa y es que este tipo de ácido nucleico está formado por también 4 tipos de bases nitrogenadas o de nucleótidos, pero que en los cuales ya no hay la T de la timina, ¿no? Sino está la U del uracilo. Ya, entonces la base nitrogenada timina es reemplazada por el uracilo. Y eso también pasa a nivel ya de nucleótido, ¿no? La timidina y la uridina. Ahora, la unión de unos nucleótidos con otros también se da a través de enlaces fosfodiéster, parecido a lo explicado en el ADN, ¿no? También a estos se les puede llamar ribonucleótidos en lugar de solo nucleótidos para diferenciarlos de aquellos que están en el ADN, ¿no? Entonces, si uno quiere ser más específico, los dice ribonucleótidos a los que forman el ARN, es decir, aquellos que van a tener ribosa en su estructura en lugar de la desoxirribosa. Ahora, a diferencia del ADN, el ARN no tiende a formar pues esta doble hélice y una mega molécula muy, muy grande, sino más bien las cadenas de ARN son más cortas por sus funciones en primera instancia y también casi en toda su extensión siempre es monocatenario. ¿Qué quiere decir eso? Que no está sin forma de doble hélice o en otras palabras, como vimos en el ADN, así, una hebra frente a la otra y las dos bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno. Este de aquí generalmente no se da en el ARN, con excepción de unas pequeñas partes en las que sí puede existir eso. Si vemos esta molécula de acá, ahí notamos que en su mayor parte, pues no hay esta estructura
doble hélice, ¿no? Sino tal vez solo en algunos puntos puede haber unión mediante puentes de hidrógeno entre los ribonucleótidos que estén uno frente al otro. Y eso le permite también formar unas estructuras así tridimensionales que igual no es parecido a lo que se mencionó en las proteínas, ¿no? No es solamente una cadena larga y lineal de nucleótidos, sino que se van formando unas estructuras tridimensionales con unas formas que son acordes a las funciones que estas van a tener. Y justamente a continuación vamos a revisar ya las funciones de los ácidos nucleicos. Y algo ya se ha mencionado, pero lo vamos a ver con mayor detalle. El ADN va a tener la función de almacenar y transmitir la información genética de padres a hijos, hablando a nivel celular o a nivel de organismos, ¿no? Y podría compararse esta información con la analogía que vemos acá abajo. Entonces, el genoma de un organismo va a estar en el núcleo y eso va a ser similar a una biblioteca. Entonces, el conjunto de todo el material genético de un organismo lo encontramos pues ahí en su núcleo. En un inicio está así, ¿no? Como les decía, abierto, no compacto, cuando la célula está funcionando. Pero bueno, entonces se asemejaría a una biblioteca en el sentido en que cada cromosoma vendría a ser similar a un libro, ¿ya? Es decir, el conjunto de cromosomas forman pues, ya el genoma, así como el conjunto de libros forma una biblioteca. Pero en el libro lo que si ya vamos hojeándolo y vamos viendo qué contiene, encontraremos unas recetas. Así parecido, si escudriñamos la estructura del cromosoma, vamos a ver que contiene genes. Aquí también vale decir una cosa, y es que no es todo el cromosoma un gen tras otro. O sea, no son solo genes seguidos, uno tras otro, sino más bien una parte pequeña de los cromosomas son genes. La mayor parte no son genes, es un ADN que tiene que ver con la regulación de la expresión genética. ¿Ya? Antes se le decía ADN basura, hoy no es correcto ese término porque sí tiene funciones, ¿no? No es que no hace nada, que está ahí solamente para rellenar, sino que se relaciona con la estabilidad de los cromosomas y también con la expresión ya de los genes. Pero bueno, ahora la receta va a ser como unas instrucciones, ¿no? Que dice, bueno, que se ponga la harina en una olla, añádale agua, añádale leche, añádale huevos, mantequilla, lo que sea, azúcar, etc. Van a ser como instrucciones descritas. Algo parecido sería en esta analogía un gen. Entonces la secuencia de nucleótidos va a tener una información. Nosotros no podemos entender esa información si solo vemos T, G, A, C, T, T, G, G, C, A, lo que quiera. No entendemos que también serán, ¿cierto? Pero son unas instrucciones. ¿Ya? Unas instrucciones. Entonces, cuando se pone de manifiesto ya la receta, es decir, se lleva a la práctica, como resultado va a haber un producto que va a ser, por ejemplo, un pastel. Entonces, si uno sigue estas instrucciones, va a generar un pastel. De forma parecida, si se siguen las instrucciones dadas en un gen, el producto va a ser una proteína. Y sobre todo acá, la secuencia de aminoácidos de la proteína va a estar definida por la secuencia de nucleótidos del gen. Hay esa relación directa, ¿no? Y acá algo más de lo que decía, ¿no? Si analizamos cómo es un cromosoma, este ya está como en forma de X, pero en su mayoría esperaríamos más bien encontrarlo como una sola cromátida, repito eso, pero hay un gen, luego un espacio, otro gen, otro espacio y así. Entonces el gen va a ser una partecita de estas eh, que tiene esa información genética, ¿no? Es la forma de organización de la información genética, los genes, ¿no? Los genes, cada gen tiene algo de información. Bueno, ¿qué funciones adicionales tiene el ADN? Por ejemplo, la capacidad de realizar copias idénticas de sí misma, es decir, lo que se conoce como la replicación del ADN que estuvimos hablando cuando mencionamos el ciclo celular. Ahí durante la interfase se replica el ADN y
ese es un proceso bastante interesante. Sucede que la doble hélice va a abrirse por acción de la enzima que se encarga de esta acción, que se denomina ADN polimerasa, ¿no? ADN polimerasa es la enzima encargada de hacer las copias del ADN. Entonces, esta enzima es como una mega enzima que está formado por varias subunidades, cada una de las cuales va cumpliendo diferentes funciones. Por ejemplo, una de esas partes se encarga de ir abriendo la doble hélice del ADN que va a ser copiado. Otra parte se encarga de llegar al sitio donde empieza la copia y mantener unida, ¿no?, al resto de la enzima a las hebras y así, ¿no? Es un proceso increíblemente complejo e interesante. Aquí lo vemos de una forma muy superficial, pero digo, en un curso de biología molecular uno podría ver lo complejo que es todo este tema. En todo caso, por ahora, ¿qué nos interesa saber? Es que las dos hebras originales que están acá en color verde sirven como molde para que se produzca la hebra complementaria. Entonces, en otras palabras, digamos que esta que estaba señalando en este momento, esta hebra de acá, va a tener prácticamente la misma secuencia de la otra que está acá, de la original, que era en color verde. Y asimismo, digamos que esta de acá que estoy señalando en color rojo ahorita, de acá abajo, va a tener prácticamente la misma secuencia de la otra verde que estaba acá arriba. Entonces, por esa razón, cada una de las dos hebras sirve, como molde para que se copie la hebra complementaria, de manera tal que al final de este proceso ya van a haber dos copias de todo el ADN. Y lo que sucede es más o menos lo que vemos ahora en esta animación. Esta enzima va recorriendo, va viendo qué nucleótido está en el molde y asimismo va a ir uniendo uno tras otro el nucleótido complementario. Perdón, entonces, como se ve acá, si hay la A en el molde, en la copia que va generando siempre al frente va a estar la T. O sea, acá hay una G, acá va a haber una C, y así sucesivamente. Si acá hay una C, luego vendría una G, una T, una A, así, con toda la secuencia de nucleótidos. Es muy interesante que además esta enzima tiene la capacidad de darse cuenta si ha cometido un error. Es decir, digamos que hay una C y al frente le puso una T. Error, ¿cierto? Pasó algo. Tiene la capacidad de darse cuenta de eso y lo que hace es luego recortar unos cuantos nucleótidos, regresarse y volver a hacer el proceso de copia, ¿no? Así de impresionante es el proceso este de duplicación o replicación del ADN. Sin embargo, a pesar de que tiene una gran capacidad de notar esos errores, sí puede ocurrir que por ahí exista algún error, ¿no? Y se estima que es como uno de cada millón de veces que ocurre esto, que puede haber un error, ¿no? Y esa sería una mutación. Sí, una mutación de estas en las cuales mencionamos que se sustituye algún nucleótido por otro. Bueno, y hablando de eso, sucede también, por lo tanto, que nosotros, que ya estamos formados por billones de células y que en nuestro organismo se ha dado una infinidad de mitosis, ¿no es cierto?, para que desde ser una sola célula hayamos crecido hasta que ahora somos billones de células ahí unidas. Em, y asimismo, pues todo el tiempo hay tejidos que se están renovando, nuevas células que se producen. Por lo tanto, conforme avanza el tiempo, nuestro material genético sí empieza a acarrear ciertos errores, digámoslo así, ¿no? La gran mayoría de nuestras células en este punto estarán bien, tendrán el mismo material genético, todo sin fallas, pero ya vamos teniendo poco a poco más y más células que puedan haber tenido alguna mutación. Algunas de ellas la misma célula, el mismo organismo incluso es capaz de detectarlas y destruirlas, ¿no? Hacer la muerte celular programada y destruirlas para que no se repliquen. Pero sin embargo, de cuando en cuando igual se escapa eso y puede ser que sí se repliquen algunas células que hayan tenido alguna mutación, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la mayoría de casos es casi imperceptible, no tiene mayor daño, pero sí hay ocasiones en las que puede ser muy grave, como lo que sucede cuando se produce el cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer estaría, por ejemplo, asociado con la mutación en algún lugar del ADN que afecta al sistema de autorregulación de la división celular.
Entonces, al haber ese daño, las células empiezan a reproducirse de forma desordenada totalmente, de forma incontrolable, y por eso es que se van generando los tumores, ¿no? Entonces, son temas pues, complejos de hablarlos y todo, pero es bueno, mientras más se sepa al respecto, pues mejor se pueden buscar soluciones. También el propio envejecimiento que tenemos se debe en gran parte a que nuestras células van perdiendo la capacidad de renovarse, ¿no? Entonces, eh, entre otras cosas, sucede, por ejemplo, que los telómeros, vamos a hablar de ello un ratico, los telómeros son las estructuras que están acá en los bordes, ¿no?, de los cromosomas y cumplen una función de protección. Entonces, es como un material extra de ADN que está ahí eh, evitando que cualquier daño pueda llegar hasta un gen. Entonces, es una región extra de ADN, podríamos decir así, que protege por este lado y evita que pueda haber un desgaste que eventualmente llegue hasta un gen, ¿no? Repito. Entonces, en nuestras células, lamentablemente, con el tiempo y mientras más y más se van reproduciendo, se va perdiendo un poquito esos telómeros, ¿no? Y en algún punto ya puede suceder justamente que se pierde esa protección y ya los genes puedan verse afectados y la célula entonces pierde la capacidad de reproducirse, de renovarse, regenerarse. También por esa razón, digamos, un niño si se cae, ¿no es cierto? Si algo le pasa, se fractura un hueso. Después es fácil y rápido su proceso de recuperación, ¿no? Sus tejidos están muy activos, dividiéndose rápidamente, entonces se recupera pronto. En cambio, una persona de edad avanzada ya no tiene esa misma capacidad, ¿no? Y mientras más adultos, más avanzamos en edad, pues vamos y vamos perdiendo cada vez más esa capacidad de regeneración, de reparación de tejidos. Bueno, ahora vamos con, en resumen, entonces, en cuanto al ADN, hemos dicho que tiene como función almacenar la información genética y transmitirla de unas generaciones a otras, y también hacer la replicación del mismo, ¿no? O sea, tiene capacidad de replicarse para la reproducción o división celular. Pasemos ahora a las funciones del ARN, del ácido ribonucleico. Entonces, en función de justamente de las funciones que pueda cumplir, valga la redundancia, vamos a tener también distintos tipos de ARN. Y hay otros más aparte de los que están aquí, ¿no? Pero vamos a ver por ahí los más relevantes. Una de ellas será también la transmisión de información genética, pero en este caso cuando hablamos del proceso de transcripción a través del llamado ARN mensajero, ¿no? Entonces, ya vamos a ver en qué consiste esto, pero la información que está en el ADN se transmite a los ribosomas para que se produzca ya la síntesis de proteínas y esto se da por acción del ARN mensajero. Pero además, otras formas de ARN, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico participan en el proceso en el cual esa secuencia de eh, nucleótidos va a ser traducida en forma de una secuencia de aminoácidos, es decir, en la síntesis de proteínas o de péptidos. También pueden tener funciones biocatalizadoras, en el caso de las ribosimas, que son una especie de enzimas, ¿no? Son parecidas a las enzimas, pero ya que no están formadas por proteínas, sino más bien por ácidos nucleicos, se denominan ribosimas, o sea, más específicamente por ribonucleótidos. Y en algunos casos incluso se ha visto que el ARN también puede servir como forma de almacenamiento de la información genética. Y esto sobre todo en virus. Entonces hay unos virus que están formados por ADN y tienen esa misma capacidad de replicar el ADN y hacer todo el proceso en la dirección tradicional. Em, pero hay otros tipos de virus que en cambio su material genético está formado por ARN. Esto es bastante interesante, ¿no? Y sucede ahí que el ARN es la forma de almacenamiento, igual este se va a reproducir o replicar y eventualmente eso permite que se reproduzca el virus y que cause una infección. Ujú. Aquí vale la pena decir, ¿no?, que los virus no son considerados como seres vivos porque no están formados por células, pero sin embargo cumplen algunas de las funciones de los seres vivos.
Y la forma en la que un virus genera una infección es que entra a una célula y ahí utiliza los organelos de la célula para replicarse, porque no tiene, o sea, el virus no tiene mitocondrias, no tiene ribosomas, no tiene, pues, el resto de elementos que le permiten sobrevivir, ¿no? Como aparato de Golgi y todas las demás cosas que hay en una célula. Prácticamente el virus solo es material genético y con alguna protección lipídica o proteica, ¿no? Pero entonces entra a una célula y ahí como que le hackea, digámoslo así, y aprovecha su maquinaria, sus organelos para replicarse. Bueno, vamos entonces viendo cada una de estas formas de ARN y sus estructuras y sus funciones. Bueno, el ARN mensajero, muchas veces representado como se muestra ahí, ARN y una M, o si estuviéramos en inglés, mRNA, ¿no? mRNA, una M como está acá abajo, ¿no? Messenger RNA. Bueno, ¿qué función tiene este? Justamente lo que mencioné antes, transmitir la información que está en el ADN hasta los ribosomas para la síntesis de las proteínas. Pero ¿cómo funciona esto? Observémoslo acá. Después vamos a tener otra explicación más, pero aquí un inicio más sencillo. De forma parecida a lo que sucedía en la replicación del ADN, hay una enzima que se llama ARN polimerasa. Igual está formado por varias subunidades, las cuales se encargan del acoplamiento de la proteína al ADN, perdón, sí, bueno, sí, de la enzima a la ARN, otra parte va abriendo la doble hélice, otra parte permite que no se separe y otra parte es la que se encarga de ir haciendo la copia. En esta ocasión, solo una de las dos hebras va a ser tomada como molde, ya no las dos como en el caso de la replicación del ADN, sino ahora solo una de ellas. Entonces, la hebra de color verde en esta representación sería la que se conoce como ADN molde. Y a partir de la secuencia de nucleótidos de esa cadena molde, se va sintetizando ahora ARN mensajero o pre-ARN mensajero en realidad, de la forma en la que se muestra acá. Si este es el ADN molde o template en inglés, ¿no? La hebra molde o template. Entonces, la secuencia de nucleótidos indicada acá es la que va a determinar en qué secuencia también se va formando el ARN mensajero. Y entonces, si hay una A, al frente va a quedar una U. Si hay una C, al frente una G. Si hay una G, la C. Y si es que hay una T, al frente quedaría una A. Entonces, por esa razón, la secuencia del ARN mensajero, en cambio, es muy parecida a la de la otra hebra del ADN. Miren acá, la diferencia va a ser que en lugar de tener timinas, va a tener uracilos. Pero de ahí G, miren, otra G, C, y acá vendrían A. Entonces, por esa razón, a esta otra hebra es la que se le suele llamar hebra codificante, ¿ya? La una es la hebra molde, es la que se usa para sacar la copia, pero la otra hebra, que va a tener una secuencia similar a la del ARN mensajero, se le llama hebra codificante. Como resultado de ello, entonces una vez que ya se llega hasta el final del gen y se ha producido un pre-ARN mensajero, ya se van separando las subunidades de esta ARN polimerasa y se libera también el pre-ARN mensajero. Y vuelve pues ya a su normalidad también la molécula del ADN. Entonces solo en la parte donde está el gen va formándose esto. Ahora, ¿por qué dijimos que se llama pre-ARN mensajero? Porque este todavía debe sufrir ciertas modificaciones en lo que se llama un proceso de maduración para que se convierta ya en el propiamente dicho ARN mensajero, llegue al ribosoma y ahí sí se produzca la traducción. ¿Cuáles son esas modificaciones? Las podemos observar acá. Una de las principales es que se remueven los que se llaman intrones. Entonces, los intrones son igual secuencias de ribonucleótidos que se han formado copiando, ¿no?, la información o a partir de la información de la hebra codificante,
pero que sin embargo van a ser retirados durante esta maduración, como se muestra acá. Ya en el producto final no está el intrón, ¿sí? Se retira. Durante mucho tiempo no se entendía, entonces, ¿para qué sucede esto, no? ¿Por qué está el intrón ahí? Sí. Si luego va a ser removido, se veía como una especie de desperdicio de energía, ¿no? Pero hoy en día se conoce que también, sobre todo en organismos procariotas como las bacterias, la presencia de intrones hace que un mismo pre-ARN pueda convertirse en diferentes tipos de ARN maduros y por lo tanto también dar diferentes tipos de proteínas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque podrían suceder varias cosas. Y es que cierto intrón no se remueva, o por ejemplo, al momento de removerse el intrón, el exón 2 que está aquí se dé la vuelta. Desde el extremo que estaba aquí pase acá y viceversa. Entonces, de esa manera, la presencia de intrones hace que un mismo, repito, ¿no? Que un mismo pre-ARN mensajero pueda dar lugar a origen a diferentes tipos de ARN mensajeros y, por ende, a diferentes tipos de proteínas. Es decir, es algo bastante interesante y complejo. Cada vez se entiende más, pero todavía falta mucho por descubrir. Tiene incluso mucha relación con la eh, diversidad de proteínas que se pueden producir en un organismo y en algún momento les había anticipado el genoma de un organismo que es el conjunto de genes, digamos, invento cualquier cosa, si hubieran 20.000 genes en un organismo, el proteoma, que es el conjunto de proteínas, es mucho más extenso. ¿Sí? Podría ser unas 60.000, 100.000 proteínas diferentes. Y es porque justamente en estos procesos pueden darse más de alguna opción a partir de cada gen. Bueno, pero en resumen, se extrae, o mejor dicho, se elimina el intrón. Por lo tanto, quedan unidos los exones. En este ejemplo solo hay un intrón, pero podrían haber pre-ARNs que tengan 3, 4, 5, 6 intrones tranquilamente, ¿no? Bueno, ese es el primer cambio, la remoción de los intrones. Otro cambio que va a ocurrir es la adición de algo que se llama la caperuza 5'. Este nombre es medio raro, ¿no? De caperuza, pero si pensamos en nuestra niñez, nos acordamos que era el cuento este de la Caperucita Roja. ¿Se acuerdan por qué se llamaba así de Caperucita Roja? Porque su traje tenía esta como capucha, ¿no? Lo que era normalmente más bien decimos capucha, que le protege la cabeza, ¿no? Entonces, más o menos una analogía podríamos decir. Y esta caperuza es una protección para el extremo 5' del ARN mensajero. Entonces se adiciona esta protección aquí para que cuando este ARN mensajero salga del núcleo no sea destruido por los sistemas de defensa que tiene la célula, ya que podría confundirse con un patógeno, ¿no? Justamente antes dijimos que los virus prácticamente solo son ácidos nucleicos. Entonces, si una célula ve que en el citoplasma está ahí un ácido nucleico libre, lo puede reconocerlo, ¿no es cierto?, como un patógeno y destruirlo, ¿no? Entonces, esto ocurre, esta, la, la colocación de esta caperuza es un elemento de protección para que no ocurra esto, por el un extremo, ¿no? Y por el otro extremo, en cambio, se adiciona lo que se llama la cola polía, ¿sí? La cola polía. ¿Por qué se llama así? Es porque justamente es una secuencia de adenosinas que se añaden ahí al ARN mensajero. Es decir, muchas A's, ¿no? De estos nucleótidos, o ribonucleótidos en realidad, que se añaden igual en el extremo 3' como un elemento de protección para que de la misma manera no sean reconocidos como patógenos estos ácidos nucleicos cuando salgan del núcleo hacia los ribosomas para el siguiente paso. ¿Okay? Entonces, una vez que se han removido los intrones, se ha adicionado la caperuza 5' y la cola polia 3', ya está el ARN maduro, el ARN mensajero maduro. Y ahí, pues, pasa al proceso de traducción. Una cosa importante adicional por mencionar, bueno, creo que luego hay unas imágenes, ¿no? Pero el ARN
mensajero se va sintetizando también en este sentido 5', 3'. Es decir, aquí empieza la síntesis del mismo y acá termina. Y entonces también esto correspondería al gen, ¿no? Digamos, si aquí empieza un gen, aquí empieza la transcripción. Pero, ¿cómo sabe, entre comillas, la ARN polimerasa en dónde empieza el gen y en dónde debe empezar la transcripción? Es gracias a unas regiones que vienen antes del gen en el ADN, ¿sí? Este sería el ADN que se muestra acá, que se llaman promotores. ¿Ya? El inicio de la transcripción estérica, entonces la ARN polimerasa sabe que ya va a empezar un gen porque antes hay lo que se llama un promotor. ¿Sí? Estos promotores se dice que están aguas arriba, ¿no? Esto que está en inglés que dice upstream, hoy en día se lo suele traducir como aguas arriba del gen, es decir, antes del gen. Y en cambio, después del gen hay otras secuencias que se llaman aguas abajo, que en inglés se dice downstream, por si acaso. Bueno, ¿qué más? Luego tenemos el ARN de transferencia, representado como ARN T minúscula, o en inglés sería tRNA, ¿no? tRNA. Bueno, este se encarga, como dice acá, de transportar los aminoácidos específicos, de acuerdo con la secuencia de los nucleótidos, hasta los ribosomas para que se vayan formando las proteínas. Entonces, miremos cómo es estructuralmente. Esta es una representación más parecida a la realidad del tRN, pero esta sería como dibujo que ayuda tal vez a entender un poco mejor en qué consisten. Pero bueno, ¿qué es importante? En el un extremo van a tener lo que se llama el anticodón. Acá también dice, ¿no? El anticodón. Entonces, el anticodón es una secuencia de 3 nucleótidos que va a ser la secuencia complementaria del codón. Y el codón va a ser lo que se encuentra en el ARN mensajero. Entonces, los llamados tripletes o codones son secuencias de 3 nucleótidos que codifican un aminoácido. Entonces, dependiendo de la secuencia de estas 3 letras que haya en el codón, en el anticodón va a haber, ya hemos dicho, la secuencia complementaria. Y según la secuencia que esté acá abajo, hay un diferente aminoácido en el otro lado, ¿no? Entonces, para esta secuencia AAG, el aminoácido que le corresponde es fenilalanina. Si la secuencia es diferente, como por decir CUG, el aminoácido que viene es el aspartato. Entonces, resulta pues de esto interesante, ¿no? Porque hay 50 tipos diferentes, más o menos 50 tipos diferentes de ARN de transferencia, a pesar de que solo hay 20 aminoácidos. Y eso es porque el código genético es un poco redundante, ¿no? Es decir, hay 2, 3, 4, 5 secuencias que en algunos casos pueden codificar al mismo aminoácido. Pero hay otros aminoácidos que en cambio son codificados por una sola secuencia, ¿no? Eso lo mencionamos también en el capítulo de las proteínas. Acá en esta imagen se muestra algo más de cómo es tridimensionalmente esto. Hay ciertos dominios, cada uno puede cumplir diferentes funciones, no vamos a profundizar demasiado en ello, pero nuevamente indicar, el anticodón en el un lado es el que define cuál va a ser el aminoácido que venga cargado en el otro lado. Y bueno, acá justamente vemos el código genético que antes había mencionado. Y entonces las letras que aparecen acá corresponden a los codones, por si acaso. Y las letras que están aquí en el código genético corresponden a los codones. Y ahí podemos ver, según cada codón, qué aminoácido le corresponde. Pensemos por decir, para la secuencia AGA, ¿cuál es el aminoácido? Entonces vamos, primera letra A, segunda letra G, tercera letra A, AGA, viene trayendo la arginina. ¿Ya? Entonces acá veamos, ¿no?, algo más al respecto. Miren que tenemos el codón, este de aquí sería, lo que está en color verde, sería el ARN mensajero. Entonces este sería el primer codón, AUG. Si ese es el codón, en el
ARN de transferencia, que es lo que está acá, va a estar el anticodón. Y es que UAC, miren ustedes. Entonces, si hay una A, al frente va a haber una U. Si hay una A, perdón, al frente hay una A, y si hay una G, hay una C. Y si hubiera una C, hubiera una G, ¿no? Entonces, bueno, este es el anticodón que viene trayendo aquí a la metionina. Entonces, vamos a ver, AUG. Tenemos A, U, G. Aquí está el camino. AUG, miren ustedes, corresponde a la metionina. Entonces, este es el aminoácido que viene trayendo. En el siguiente codón sería CCG. ¿Cuál es el anticodón? El que está acá, GGC, la secuencia complementaria. ¿Y qué aminoácido viene trayendo? Entonces vamos a ver, CCG. Acá está, ¿no? CCG es la prolina. Entonces acá está, ¿no? La prolina viene con el ARN de transferencia y luego va a ser unido a la metionina que está acá para formar ya un dipéptido. Entonces, esto ocurre en el ribosoma. El ribosoma va a tener como unos sitios ahí en su interior que le permiten ir leyendo de codón en codón, ¿no? Cuando ya lee un codón, viene el ARN de transferencia, deja su aminoácido, luego esto se mueve y avanza al siguiente espacio. Entonces sale el ARN de transferencia ya descargado, ¿no es cierto? Porque ya dejó su codón, y el siguiente que estaba en el próximo sitio avanza acá. Se une, se forma el enlace peptídico con el aminoácido que estaba anteriormente ahí, y una vez que hace eso, avanza otra vez, entonces viene otra ARN de transferencia a este sitio, trayendo su aminoácido, y así sucesivamente, uno por uno se va añadiendo el aminoácido respectivo en función de la secuencia del aminoácido, de la secuencia de nucleótidos, ¿no? Vamos a ver solamente por ejercicio cuál vendría luego. Ahí voy a pedir que estén atentos, ¿ya? Y en esta ocasión le vamos a pedir a Gabriela Isa, por favor, que esté atento, ¿no? Gabriela Isa, por favor. El siguiente codón sería este, UAU. ¿Cuál sería el anticodón? Por favor. Gabriela, coméntanos, ¿cuál sería el anticodón? No está atento. Bueno, vamos con otra persona. Por favor, Maite. ¿Cuál sería el anticodón si el codón es este? UAU. Sería el AUA. Perfecto, sí, AUA, correcto. Ese sería el anticodón. Muy bien. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el UAU. ¿Cuál es el aminoácido que traería? Está UAU, tirosina, ¿no? Entonces, si luego vendría otro de estos ARN de transferencia y vendría trayendo la tirosina, igual se uniría acá y así seguiría avanzando al siguiente. ¿Ya? Vamos a ver, este siguiente codón es GCU. Ahora le vamos a pedir a Marco, por favor, ¿cuál sería el anticodón? Marco. Nada. Vamos a ver, por favor, a Stalin. Stalin Vega. ¿Cuál sería el anticodón? Stalin. Nada. Bueno, solo están conectados, pero no están atendiendo, ¿no? Andrés Rodríguez. Listo, profe. A ver, sería C, G y A. Perfecto, muchas gracias. CGA. Listo. A ver, ahora por ahí alguien estaba alzando la mano, no le alcancé a ver quién fue. Yo, profe, pero era Ya, para participar. ya, está bien. A ver, Daniel, ahora tú, según esa secuencia, dinos cuál sería el aminoácido, viendo en el código genético del codón GCU. Alanina. Correcto, ¿sí? Entonces, miren, GCU, el aminoácido es alanina. Entonces, acá a continuación vendría la alanina.
Entonces, como esto, igual después de unos experimentos muy complejos, muy difíciles, pero ya se logró descifrar el código genético, y entonces hoy en día, a partir, por ejemplo, de la información de los nucleótidos, ya se puede saber cuál es la secuencia de los aminoácidos. Pero también se puede hacer el proceso inverso. Si se codifica, mejor dicho, si se secuencia una proteína, es decir, se sabe que una proteína está formada, o un péptido, estaría formado, por ejemplo, por glicina, leucina, serina, valina, treonina, arginina, prolina, etcétera, sino la secuencia. Entonces, luego, en el proceso inverso, ya se podría ir sabiendo cuál es la secuencia de nucleótidos, ¿no? Claro que en algunos casos es más complicado ahí, ¿no? Porque como ven, eh, si digamos el primero fuera la valina, ¿cuál es la secuencia de nucleótidos? Se sabe que la primera letra va a ser G, la segunda U, pero la tercera letra podría variar. Entonces ahí en ocasiones se va a poner como así, ¿no? G, U y de ahí espacio, porque podría ser cualquiera de las cuatro letras, ¿no? Así. Entonces, de esa manera se podría saber la secuencia primero del ARN mensajero, pero después también, asimismo por complementariedad, se podría saber cuál es la secuencia de nucleótidos del ADN. Ok, avancemos. Ahora, se dijo que es en los ribosomas en donde ocurre la traducción del ácido, del ARN mensajero para ya sintetizar las proteínas, ¿no? En otras palabras, es en los organelos llamados ribosomas en donde ocurre la síntesis de las proteínas. ¿Cómo son estos ribosomas? Están formados, como se muestra acá, prácticamente por dos subunidades, ¿no? Una subunidad grande y una pequeña. Estas letras que aparecen acá tienen que ver con un proceso que se hace con una especie de sedimentación para ver cuál se sedimenta más rápido, yo qué sé. Pero bueno, en todo caso, estas dos subunidades se acoplan en el momento en el que va a empezar la síntesis de una proteína. Caso contrario, están desacopladas. ¿No? Entonces, justamente van a acoplarse como se muestra aquí. En el sitio, esto que se muestra acá, esta hebra, sería el ARN mensajero. ¿No? Es el ARN mensajero. Y se va a acoplar en un sitio del mismo para empezar con la traducción, es decir, ir leyendo codón por codón y, de acuerdo a esa información, sintetizar la proteína aminoácido por aminoácido. Acá también una consulta. ¿Cómo sabe en dónde empezar la síntesis de la proteína? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si ven en esta imagen un poco sutil, pero estos tres primeros nucleótidos, los ribonucleótidos, no fueron leídos. Podrían haber sido 2, 1, 4, 5, cualquiera, pero no empieza la síntesis de la proteína exactamente al inicio del ARN mensajero, sino un poco más adelante. ¿Dónde empieza? Va a ser casi siempre en el codón AUG. De hecho, ese se llama el codón de inicio. Entonces, en la gran mayoría de síntesis de proteínas, esta empieza en el codón de inicio, que es el AUG. Entonces, si nosotros tuviéramos la secuencia de nucleótidos de un ARN mensajero y una pregunta fuera, ¿en dónde va a empezar la síntesis de proteínas? Tenemos que buscar en dónde venga el AUG. ¿No? Y el auge está ahí, y de ahí sí se va leyendo de 3 en 3, desde el auge. ¿No? 3 en 3, de 3 en 3. Y asimismo, hasta dónde llega, hasta dónde avanza la síntesis de la proteína, es hasta que se llega a un codón de finalización o en inglés llamado stop codon. ¿Cuáles son esos? Los que acá se dice stop, ¿no? Y son el UAA, UAG y UGA. ¿Sí? UAA, UAG, UGA. Entonces, sí, así se va leyendo de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3. El momento en el que llega un stop codon, ahí termina la síntesis de la proteína. ¿Sí? Es también importante mencionarlo. Y de paso, hablar, ¿no? En cuanto al tema de las mutaciones,
hay ciertas mutaciones que pueden ser incluso silenciosas o no tener ningún efecto. Digamos un ejemplo, si es que tuviéramos que la secuencia original de, tendremos que hablar del ADN en realidad en un inicio, pero bueno, pensemos que si la primera letra fuera la G, ya en el ARN mensajero, luego la C, no importa cuál sea la tercera letra, igual se va a codificar la alanina. Entonces pensemos que la secuencia es, voy a usar otro color. Si tuviéramos G, C y acá cualquiera de las letras, ¿cuál sería la secuencia en cambio en el ADN? Ahí tendríamos C, G, y digamos que un inicio hubiera sido A. Entonces, si esta era la secuencia de nucleótidos del ADN y hubo una mutación aquí, justo en este nucleótido, y cambió, por ejemplo, a ser una T, por decirlo, esa mutación no tendría ningún efecto, o sea, sería silenciosa, no afectaría en nada. ¿Por qué razón? Sea que esté la A, que estuviera la C, que estuviera la G o la propia T, en cualquiera de estos casos, la letra que venga acá, la complementaria, sea la U, o la C, o la G, o la A, ¿sí? Para cualquiera de estos casos, no va a producir cambios porque igual va a ser la alanina la que se forme, ¿no? La alanina va a ser el aminoácido que venga en ese caso, cuando después de la transcripción y la traducción se sintetice la proteína. Pero ¿qué pasaría en otros ejemplos como el siguiente? Digamos que originalmente teníamos el codón UAC. Si fuera UAC el codón, sabemos que el aminoácido correspondiente sería la tirosina y luego seguiría la cadena. Pero si es que en vez de esto hubiera existido el cambio, que ahora venga a ser UAG, ¿sí? UAG. Entonces ahora en vez de tirosina ya es stop. Entonces en vez de seguir la secuencia, la síntesis de aminoácidos, ya termina ahí, ¿no? Termina ahí, en donde normalmente hubiera continuado y se hubiera convertido en una proteína más grande. Ahora terminó a medias, digamos, la proteína ya no quedó completa, sino solo hasta una parte. Entonces esta sí sería una mutación muy grave, ¿no? Si hay este cambio de esta letra C por esta letra G, ya sería grave. ¿Y cuál sería el ADN correspondiente? Lo voy a poner acá arriba, sería, perdón, A, T. Para que de la C originalmente hubiera sido la G aquí, ¿no? Entonces, si hubiéramos tenido en el ADN la secuencia ATG, se codificaba este codón, o mejor dicho, venía este codón y luego venía la tirosina. Pero si hubo aquí la mutación y esta G fue reemplazada por una C, entonces ahora al pasar a ser ARN mensajero, se va a formar UAG y es un codón de inicio. Entonces, el mismo cambio de un solo nucleótido puede generar consecuencias muy graves, ¿no? a la síntesis de las proteínas correspondientes. Bueno, entonces el ARN ribosómico es parte constituyente de los ribosomas y los ribosomas están formados tanto por ARN como por proteínas ahí acopladas, ¿no? Entonces acá se muestra que hay en la subunidad grande hay 2 segmentos de ARN y 35 proteínas. Y en la unidad pequeña hay en cambio un segmento de ARN y 21 proteínas. Son los organelos formados tanto por ARN como por proteínas, ¿no? Bueno. A continuación, otro tipo de ARN, tenemos a las ribosimas. Eso tiene una función biocatalizadora y prácticamente se encargan de la maduración del ARN transcrito o también llamado pre-ARN mensajero a que madure ya en el conocido como ARN mensajero o ARNM. Es la principal función, ¿no? Pero también hay ribosimas que participan en la formación de los enlaces peptídicos durante la síntesis de proteínas. Entonces, estas ribosimas son las que estarían formando parte de los ribosomas. Entonces, justo en la partecita de acá es en donde se va a ir dando
la unión de los aminoácidos que van llegando junto con los ARN de transferencia, ¿no? Entonces, la ribosima estaría acá, en la parte de este sitio activo, y va a encargarse de que se forme el enlace peptídico del nuevo aminoácido que llegó con el que ya estaba, con la cadena de nucleótidos que ya se, de aminoácidos que ya se estaba creciendo, ¿no? Además, estas ribosimas son parte de estos complejos que se encargan de la remoción de los intrones, que en inglés se llama splicing, ¿no? Y también a estos complejos se les llama como spliceosomes, ¿no? Entonces, ahí participarían también ARN correspondiente a ribosimas. ¿Okay? Bueno, y para ir terminando con esta presentación, vamos a revisar de forma un poco más detallada algunos elementos de la transcripción y la traducción. La gran mayoría de cosas las hemos dicho, pero vamos a hacer énfasis en algunas otras. Bueno, entonces, el complejo enzimático ARN polimerasa. ¿Por qué se dice complejo enzimático? Porque son varias subunidades, cada una con diferentes acciones. ¿Sí? Pero esta finalmente es la que se encarga de transcribir el ADN codificante, es decir, correspondiente a un gen, en el ARN transcrito o pre-ARN mensajero en realidad. Bueno, acá vemos entonces, este sería el ADN, ¿no? O mejor dicho, la hebra que va a ser codificada, ¿no? La hebra codificante. Entonces, aquí, miren ustedes, va a ser el inicio de la transcripción. En un sitio determinado es donde empieza la transcripción, es decir, donde ya se va formando el ARN mensajero. Pero ¿cómo se sabe dónde va a estar? ¿Dónde debería iniciar? Es gracias a la presencia de ciertos elementos aguas arriba del gen, antes del gen, ¿cierto? Que se denomina la región promotora, como dice acá. Y tiene algunos elementos conocidos, como por ejemplo la que se llama Tata Box, en inglés, o caja Tata. ¿Ya por qué se llama así caja Tata? Es porque justamente en su secuencia tiene TA, TA, y los otros pueden variar, ¿no? Pero TA, TA. Esta normalmente, como se muestra aquí, se encuentra alrededor de 25 nucleótidos antes del inicio del gen. Entonces, así es como la ARN polimerasa sabe que ya se aproxima un gen porque encuentra la caja TATA. Y también se ha visto que todavía más atrás de ella hay otras de estas cajas, ¿no? La que se llama CatBox, que también tiene esta secuencia de CAAT, más o menos 80 nucleótidos antes del inicio de la transcripción o del inicio del gen, y un poco antes, incluso 100 nucleótidos previos al inicio del gen. También hay la GC-Box, que, como se muestra acá, está formado por varias Gs y Cs seguidas, ¿no? G, 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 C, G, G, y así, más o menos así, con esta secuencia. Entonces, por eso dijimos en un momento de esta presentación que el ADN que no corresponde a genes, que antes se lo llamaba ADN basura, hoy en día se sabe que sí cumple funciones y justamente tiene que ver con la regulación. Porque adicionalmente, primero indica y orienta a la ARN polimerasa al inicio del gen, pero por otro lado también hay ciertas diferencias en estas regiones aguas arriba que indican con qué frecuencia se va a expresar un gen determinado. ¿No? Entonces hay unas secuencias de estos llamados promotores, que es lo que se indica acá arriba. Hay unos promotores que hacen que todo el tiempo un gen se esté expresando, de aquellas proteínas que también necesitamos todo el tiempo producir. Pero hay otros promotores que en cambio se activan solo bajo ciertos estímulos. Por ejemplo, si en nuestro organismo hay un patógeno, van a haber unos genes que se van a activar acá para que produzcan anticuerpos, y ahí eh, solo en esos casos van a estar activos esos genes. Caso contrario, si es que no está el patógeno en nuestro organismo, no están activos, no están transcribiéndose. Sí, Melanie, por favor. Profe, una pregunta. ¿El ADN, el gen solo es el ADN que se codifica? O sea, digamos que, claro, el gen sería una secuencia de ADN que va a ser transcrita y luego traducida en forma de proteína.
Ajá, entonces, no todo el cromosoma, no todo el ADN, solo son un gen tras otro, ¿sí? Pero la parte que sí corresponde al gen es lo que se va a transcribir para luego traducirse en forma de proteína. Entonces, finalmente, contiene información para que se pueda producir una proteína. No sé si con eso se aclaró. Sí, profe, gracias. Ya, correcto. Bueno, luego recordemos lo que ya se mencionó, que hay toda una parte que se va a transcribir, que es lo que se muestra acá, pero no todo ello se va a traducir, porque primero tienen que removerse los intrones y los exones ya quedarán unidos y eso sí van a ser, corresponder al ARN mensajero maduro y este va a ser ya después traducido en forma de proteína. Bueno, acá se habla un poquito más del tema. La región promotora o abajo arriba tiene ciertas, secuencias conocidas como la caja Tata, hay otra, ¿no? Últimamente descubierto que es TTGA, que van en los extremos 5' terminales de los genes. Es decir, antes. ¿No? Como dice acá, más o menos un cuarto de los genes humanos se ha encontrado que tienen esta caja Tata. Entonces, no todos exclusivamente lo van a tener, pero es uno de los elementos comunes, ¿no? Bastantes veces observados. También en esta región promotora es en donde se unen los factores de transcripción, ¿sí? Que luego van a justamente dar origen a esa transcripción, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, también está de las histonas. Las histonas eran estas proteínas que sirven para que el ADN se compacte, ¿no? Pero estas también son proteínas, entonces la información para que estas se produzcan también está en el ADN, ¿ya? Y bueno, en fin, es un poco complejo todo este tema, pero interesante. ¿Qué más? Otro esquema de lo que sucede. Acá se le podría llamar la enzima, que está formada por varias subunidades. Esta ya sería la ARN polimerasa, ¿no? Tiene unas unidades alfa, una unidad sigma, unas unidades beta. Entonces, esta como que en algún punto se une o está cerca del ADN y se va moviendo hasta encontrar la región promotora. Cuando encuentra la región promotora, ya se une la enzima al ADN, o de hecho a la hebra que corresponde y que le va a usar como molde, ¿no? Entonces ahí, cuando ya se ha reconocido la región promotora, sale esta unidad sigma y empieza con la separación primero de la doble hélice y mientras va avanzando va sintetizando el ARN mensajero, ¿no? Entonces ahí actúan todas estas subunidades. Una como que va leyendo, otra va viendo que no hay errores, otra va generando la unión de un nucleótido con el siguiente, etc. Entonces cada una de estas tiene su función. Es algo interesante y complejo también. Otra imagen de lo mismo, ¿no? Pero para ir explicando otras cosas. Aquí ya veríamos como esta, a la vez es una especie de burbuja de transcripción. Entonces, una parte de la doble hélice va a separarse, pero conforme se va moviendo y va avanzando, entonces lo que ya pasó otra vez se vuelve a unir, ¿no? Estos núcleos se vuelven a unir mientras va avanzando, se va moviendo la ARN polimerasa hacia un lado, ¿ya? Bueno, entonces una de las hebras se toma como molde y es la que va en el sentido 3', 5'. En el sentido 3', 5'. Se va leyendo. Y en cambio el ARN transcrito se va sintetizando 5', 3', en el sentido antiparalelo. Pero la otra hebra que vemos acá abajo, que la mencionamos antes, que se llama la hebra codificante, va a tener la secuencia parecida a la del ARN transcrito. Como ven acá, solo cambian las U's por las T's, ¿no? De todo lo demás va a coincidir. Y va en el mismo sentido también 5', 3', ¿no? 5', 3', al igual del sentido en el que se va sintetizando el ARN transcrito. Y en cambio el ARN molde, perdón, el ADN molde va en sentido 3', 5'. ¿Okay? Eso no se olvide. A veces me medio confuso y todo, pero así ocurre. Lo que habíamos visto por acá
No, acá se mostraba que la transcripción va a ser en sentido 5', 3'. Bueno, ¿qué más? Nuevamente, otra imagen. Puede a veces sonar ya medio cansón, pero vamos con esto cada vez entendiendo mejor. Miren que conforme ya va avanzando la enzima, ya se vuelve a unir la doble hélice, ¿no? En el sitio que ya pasó. Pero en cambio en el que viene por delante, ahora se va a continuar la separación de la doble hélice. Ujú. Bueno, acá ya hay una parte del ARN mensajero que ya se ha sintetizado, pero continúa todavía un poco más adelante, ¿no? ¿Cómo va sucediendo esto? En el medio van a ver estos, que son, que era NTP, ¿se acuerdan? Eran nucleótidos trifosfato. De hecho, en este caso serían ribonucleótidos trifosfato. Entonces, estos están libres, pero el hecho de que tengan los 3 fosfatos hacen que estén cargados energéticamente. Y esa energía va a ser la que se utilice para formar el enlace del nuevo nucleótido que va llegando con la hebra que ya estaba creciendo. Entonces, se aprovecha la energía del tercer fosfato para formar este enlace. Entonces, la enzima hace todo. Hay una parte que le permite unirse al ADN y no separarse, hay otra que va abriendo la doble hélice, y hay otra parte que se encarga de formar el enlace con el nuevo nucleótido, ¿no? Entonces, una enzima así muy, muy compleja, muy difícil de creer que exista, pero bueno, así hay, ¿no? Bueno, antes de pasar, algo parecido a esto va a ocurrir con la ADN polimerasa. ¿Sí? Es parecido, con las diferencias importantes de que van a ser no ribonucleótidos, sino desoxirribonucleótidos los que se van a ir sumando. Y también, como ya dijimos, para la replicación del ADN, no solo se usa la una hélice, la una hebra, sino las dos, ¿no? Las dos hebras se usan para copiarse. Pero de igual forma va a suceder que una de las hebras vaya a ser leída en sentido 3', 5' y se vaya formando la hebra en sentido 5', 3' en la misma dirección en la que se mueve la enzima. Pero aquí una cosa muy, muy compleja y difícil hasta también de creer. La otra hebra va en sentido, en cambio, 5', 3', pero siempre la síntesis debe ser en sentido 5', 3'. Entonces, no podría ser en el mismo sentido en el que se va moviendo la ADN polimerasa, tendría que ser en el sentido opuesto. Entonces, ahí sucede que cuando se sintetiza el ADN, la una hebra se va sintetizando en este sentido, en la misma de la dirección del movimiento, pero la otra se sintetiza en el sentido opuesto. Pero ¿cómo puede ser eso si va a ir avanzando hacia allá? Entonces, ahí es que actúan otros elementos, unos pequeños polinucleótidos que se van uniendo acá, oligonucleótidos, que se van uniendo ahí y van a servir como un pequeño molde y luego sintetiza en el otro sentido lo que le falta hasta llegar al otro que esté acá. ¿Ya? Entonces, es bien difícil de creer que esto ocurra, ¿no? Entonces, tiene la capacidad de ir sintetizando en la una en el sentido normal, que es más fácil, pero la otra en el sentido inverso, con la ayuda de estos otros elementos. Pero bueno, tal vez más allá de entender eso, lo que quería decirles es que esto sucede en las células. Sin embargo, también ya se ha logrado hacerlo in vitro, es decir, pues en el laboratorio, en un tubo de ensayo. Y esto es lo que se conoce como la PCR, ¿ya? Que hoy está muy de moda por estas pruebas que se hacen para el COVID, ¿no? La famosa PCR. ¿Qué quiere decir PCR en primer lugar? Viene de las palabras en inglés polymerase chain reaction o reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, sobre todo la ADN polimerasa se puede aislar de un organismo, es una enzima, ¿no? Entonces se puede aislar de un microorganismo, normalmente de unas bacterias, se aíslan estas enzimas. Además, son bacterias termoresistentes, es decir, que sus enzimas actúan óptimamente a una temperatura alta de 50, 60 grados. Entonces, bueno, en la PCR lo que sucede
es que se hacen copias del ADN, de un fragmento de ADN. Puede tener diferentes objetivos. ¿Ya? Se usa esta técnica, por ejemplo, para construir árboles filogenéticos, es decir, ver la cercanía genética que tienen dos especies de organismos vivos. O se puede usar también para ciencias forenses, por ejemplo, si se ha encontrado una muestra de ADN en una escena del crimen, se podría amplificar para luego compararlo con el ADN de unos sospechosos y ver con cuál coincide. O para pruebas de paternidad, ¿no es cierto? Igual se toma el ADN del hijo y de los que podrían ser padres y entonces se les compara después, ¿no? Para ver quién coincide. ¿Ya? Entonces, para todos estos ejemplos y también para la producción de transgénicos, es necesario, entre comillas, sacar copias de un gen, ¿ya? Que está formado por ADN, como ya sabemos, ¿no? Entonces, estas copias son las que se producen a través de esta reacción. Entonces, se coloca en un tubo de ensayo el ADN molde, que es el que se quiere copiar, se colocan los nucleótidos, se coloca la enzima y por ahí algún buffer y algo más, ¿no? Y posiblemente unos primers, que son estas secuencitas que les coloqué por acá, que podrían ayudar a que se copie la parte que se desea, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer esto, ¿sí? A nivel de laboratorio. Entonces, se usan unos equipos que van a ir teniendo unos ciclos de temperatura. Primero calientan. Al momento de calentar, se van a romper, o sea, se van a abrir las hélices, la doble hélice se va a abrir, porque recordemos que solamente están unidos por puentes de hidrógeno, ¿no? Al momento de calentarse, se abre, ahí se van uniendo los que se llaman primers, y después ya la enzima va a reconocer esos sitios y va a sacar copias. Entonces, el ciclo primero tiene un calentamiento, luego se mantiene la temperatura por un tiempo y otra vez se baja, después otra vez se calienta, se mantiene tiempo, baja y así, ¿no? Varios ciclos en los cuales cada vez se van sacando copias. Pero esto va a ir aumentando en una proporción geométrica, ¿no? Primero, digamos, si hubiera 10 moléculas de la muestra, en el primer ciclo ya se van a formar, pues, de cada una de ellas, 2 copias. Entonces, ya vamos a tener 20, más las 10 originales, 30. En el segundo ciclo, de estas 30, de cada una van a salir 2 copias, ya se van a tener 60, más las 30 originales, 90, y así, por decirlo, ¿no? Entonces, en unos cuantos ciclos ya se va a tener mucho ADN que se ha copiado, ¿no? Y repito, esta técnica muy interesante que se llama PCR. Sí les invitaría a que busquen videos y vayan leyendo más al respecto para que vayan entendiendo todas las posibles aplicaciones que tiene esto. Bueno, avancemos un poco más. Ya casi estamos por terminar. Retomando los cambios que suceden durante la maduración del pre-ARN mensajero, vemos esto, ¿no? Se adiciona la caperuza 5' en el extremo 5', obviamente, del ARN mensajero, que es el primero que se produjo. También se va a adicionar la cola poli-A, que es la que vemos acá al final, en el extremo 3', que es lo último que se transcribió. Y adicionalmente va a existir la remoción de los exones, que en inglés se llama splicing, ¿no? De los, acá dice exones, voy a corregir de una vez. Sí, suele haber esta confusión, de hecho a mí me ha pasado acá, pero lo que se remueven son los intrones, por si acaso, ¿ya? Tomemos eso en cuenta. Los intrones son los que se remueven y los que quedan son los exones. Entonces los exones luego se van a unir uno tras otro. Y acá ya quedaría el ARN mensajero maduro. Un poco más de cómo ocurre esta remoción de los intrones. Gracias igual a unos complejos enzimáticos en donde están incluidas ribosimas y partes proteicas que van a hacer más o menos de esto, ¿no? Generan como este loop, que se dice así en inglés, y de ahí cortan, ¿no? Tienen unas partecitas que justamente hidrolizan, rompen esto, entonces sale el intrón, ¿no? Y ahí se vuelve a descomponer este complejo que se conoce como espliciosoma. Bueno, pasando ahora a la traducción. Acá vamos a ver que ocurren 3 etapas principales. Una iniciación,
una elongación y una terminación. Entonces, la iniciación es cuando se unen las subunidades de los ribosomas y también llega el primer ARN de transferencia correspondiente al primer codón, ¿no es cierto?, al codón de inicio, y se ha formado el complejo de iniciación. Al momento en el que llega el primer aminoácido al sitio correspondiente de los ribosomas, que a su vez están unidos al ARN mensajero, ahí es la iniciación. Después va llegando uno por uno otros ARN de transferencias y se va moviendo el complejo, leyendo, ¿no?, el ARN mensajero de 3 en 3 los codones, y aminoácido por aminoácido se va uniendo al primero, al segundo y así sucesivamente hasta formar ya una cadena polipeptídica. Y termina cuando se llega al codón de finalización, al stop codon, y ahí todo se abre todo y se libera el polipéptido sintetizado. Se vuelven a separar las subunidades de los ribosomas y el ARN mensajero que quedó por ahí, que ya no va a ser utilizado, se lo destruye para reciclar esos nucleótidos. Más o menos lo que se muestra por acá, ¿no? Este es el ribosoma, la unidad grande, la subunidad grande, subunidad pequeña. Aquí va atravesando el ARN mensajero y se lo va leyendo de 3 en 3, como se muestra aquí, ¿no? Entonces, por un lado, también va saliendo lo que ya se leyó. Digamos, miren que aquí está el codón de inicio. Este fue el primer codón. Entonces, hubieron 3, 3, 3, 3, 3, y acá están los otros 3. Entonces, acá en el ARN mensajero está el codón. En el ARN de transferencia está el anticodón, que se muestra acá, y en función de la identidad del anticodón viene un aminoácido respectivo. Y se va uniendo aquí, se van formando los enlaces peptídicos. También cabe decir que mientras se está formando la proteína o esta cadena polipeptídica, empiezan ya a actuar otras proteínas para darle la configuración tridimensional adecuada. Es decir, que adquiera su forma espacial que se espera que tenga de acuerdo con su función. Estas proteínas que actúan en este proceso de darle la forma tridimensional que se requiere a la proteína, se conocen como chaperones, ¿no? Son proteínas conocidas como chaperones. Sí, un nombre medio extraño, pero así se llama, ¿no? Bueno, otro ejemplo parecido al anterior. Vemos acá, ¿no?, que se va leyendo también el ARN mensajero en el sentido 5' a 3'. ¿Sí? Y va moviéndose de izquierda a derecha, digamos, este ribosoma conforme va leyendo. Entonces hubo un codón inicial, luego un segundo, un tercero, un cuarto. Acá ya estamos en el quinto codón. Entonces, en el momento está, miren ustedes en este que se llama P-site, está el ARN de transferencia, que vemos aquí como en color rosado, que tiene su anticodón y tiene su aminoácido. Entonces, su aminoácido que está aquí es miren ustedes, este es el carbono alfa, el grupo carboxilo, y se va a unir con el grupo amino del siguiente aminoácido, saliendo una molécula de agua, ¿no es cierto?, dándose aquí el enlace peptídico entre este carbono y este nitrógeno, con el próximo aminoácido que también ya está en este sitio A, ¿no? Entonces, se forma aquí el enlace peptídico y en ese punto sale ya este ARN de transferencia, que es lo que se muestra acá, sin su aminoácido, y el que estaba aquí pasa, el ARN de transferencia que estaba en el sitio A, pasa al sitio P, y viene otro ARN de transferencia al sitio A, y va a suceder lo mismo, y conforme avanza va a formarse cada vez un enlace peptídico con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, y va saliendo. Entonces estos ARN de transferencia que salen van a también por la acción de diversas enzimas, van a volver a cargarse de su aminoácido, ¿no? O sea, si vuelve a actuar. Entonces, también en función del anticodón que tiene acá, hay alguna enzima que le une acá el aminoácido correspondiente y está como otra vez cargado y podría volver a participar de esto, pero hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas de estos ARN de transferencia que están ahí disponibles y van llegando uno por uno al sitio que le corresponde, ¿sí?, para que se siga produciendo la síntesis del péptido. Bueno, con eso prácticamente terminamos esta presentación
Y hay unos videos acá que sí les recomiendo observar. Y también en el aula virtual se han colocado otros videos adicionales que es recomendable que los observen, ¿no? A ver. Estamos por acá. Ya. Estos que se llaman de Crash Course. Vamos a ver en este momento de la transcripción y la traducción, pero les pediré que en la medida de lo posible ustedes vean también este otro, que va a ser de bastante utilidad, ¿no? Pero bueno, antes, ya, ok, hagámosle más bien pronto. Voy a dejar de compartir un ratico para poder compartir ahora con el sonido. Si ustedes gustan, pueden no ver a través del Zoom, sino en sus propios computadores. En sus propios computadores abrir ese enlace, ¿no? Okay, roll it. You know what this is? It is the longest word in the world. Like anywhere, any language, more than 189,000 letters. If you were to write it down, though I don't know why. A ver si hay subtítulos en español. Ya. Ok, voy a poner de nuevo. Okay, roll it. You know what this is? It is the longest word in the world. Like anywhere, any language, more than 189,000 letters. If you were to write it down, though I don't know why you would, it would fill up more than 100 pages, and if you could actually say it without, like, breaking your face, it'd take about 5 hours. What the frick is this word? Well, it is the name of the longest known protein on Earth, and it's actually in you right now. Because of its enormous size, it was given the name Titan by scientists, and that's with 2 I's. And it's protein that helps give some like the springiness to your muscles. Today we're going to be talking about DNA and how it, along with 3 versions of its cousin RNA, unleash chemical kung fu to synthesize proteins just like this. So this is going to take a while to explain. So how about we make ourselves some Hot Pockets? Those are my favorite. Ham and cheese. Every time I take a bite, I wonder, how do they do it? How do they pack exactly the same flavor into every foil cardboard wrapped food-ish item? Clearly there's got to be some super secret instruction manual kept in a location known only to 2 people. And since I'm talking about biology here, that brings up a related question. How did I get built from the DNA instructions and biological molecules we've been talking about? Today, that's what I'm going to do. Not actually make Hot Pockets or a person, but I'm going to be talking about DNA transcription and translation, which is how we get made into the delicious things that we are today, though hopefully none of us know how delicious people are. Animals, plants, and also Hot Pockets really are nothing more than salty water, carbohydrates, fats, and, you know, proteins combined in precise proportions following very explicit instructions. Let's say I want to make my own Hot Pocket. I would have to, 1, break into the lair of the Hot Pocket company holding the secret manual. 2, read the instructions on how to make the machinery to produce the Hot Pocket and the proportions of the ingredients. 3, quickly write down that information in shorthand before I get caught by the Hot Pocket police. 4, go home, follow the instructions, build the machinery, and mix the ingredients together until I have a perfect Hot Pocket. And that is how we get us. Very simply, inside the cell's nucleus, the DNA instruction manual was copied gene by transcription onto a kind of RNA and then taken out of the layer where the instructions are followed by the process of translation to assemble amino acid strings into polypeptides or proteins that make up all kinds of stuff from this Titan down here to the keratin in my hair. But most of the polypeptides that get made aren't structural proteins like hair, they're enzymes which go on to act like the assembly machinery, breaking down and building and combining carbohydrates and lipids and proteins that make up variations of cell material. So enzymes are just like whatever ingenious machinery they use the factory to make this. Okay, let's start out in the layer. The nucleus. The length of DNA that we're going to be transcribing onto an RNA molecule is called our transcription unit. And let's say, in today's example, that it's going to include the gene that transcribes for our friend Titan, which
in humans at least, occurs on chromosome 2. Now each transcription unit has a sequence just above it on the strand, and that's called upstream. Biologists call that upstream on the strand, and that sequence sort of defines when the transcription unit is going to begin. This special sequence is the promoter, and it almost always contains a sequence of 2 of the 4 nitrogenous bases that we talked about in our last episode: adenine, thymine, cytosine, and guanine. Specifically, the promoter is a really simple repetition. We got thymine, adenine, thymine, adenine, and then A, and then on the other side, AT. Because you know how this works, right? This is called the Tata box. It's nearly universal, and it helps our enzyme figure out where to bind to the strand. Now you'll remember from our episode about DNA structure that DNA strands run in one of 2 directions, depending on which end of the strand is free and which end has a phosphate bond. One direction is 5' to 3', and the other direction is 3' to 5'. In this case, upstream means toward the 3' end, and downstream means toward the 5' end. So the first enzyme in this process is RNA polymerase, and it copies the DNA sequence downstream of the Tata box. That's towards the 5' end, and copies it into a similar type of language, messenger RNA. Quick aside, so you'll notice that to read the DNA in order to make enzymes, we need an enzyme in the first place. So it kind of gets chicken egg here. We need the enzyme to make the DNA and the DNA to make the enzyme. So where did RNA polymerase come from in the first place if we haven't made it yet? What an excellent question. It turns out that all of these basic necessities get handed down from your mom. She packed quite a lot more into her egg than just her DNA, so, you know, we had a healthy start. So, thanks, Mom. So the RNA polymerase binds to the DNA at that Tata box and begins to unzip the double helix. Working along the DNA chain, the enzyme reads the nitrogenous bases, those are the letters, and helps the RNA version of those nitrogenous bases floating around in the nucleus to find their match. Now you might also recall from our previous episodes that nitrogenous bases only have one counterpart that they can bond with. But RNA, which is the pink one here, doesn't have thymine like DNA does, which is the green and the blue. Instead it has uracil. So U appears here in T's place as a partner to adenine. As it moves, the RNA polymerase rezips the DNA behind it and lets our new strand of messenger RNA peel away. Eventually the RNA polymerase reaches another sequence downstream called a termination signal that triggers it to pull off. Now, some finishing touches before this info can safely leave the lair. First, a special type of guanine is added to the 5' end. That's the first part of the mRNA that we copied, and that's called the 5' cap. On the other end, it looks like I fell asleep with my finger on the A key of my keyboard, but another enzyme added about 250 adenines onto the 3' end. This is called our poly A tail. These caps on either end of the mRNA package make it easier for the mRNA to leave the nucleus. They also help protect it from degradations from nearby passing enzymes, while also making it easier to connect with other organelles later on. But that's still not the end of it. As if to try to confuse me to protect the secret Hot Pocket recipe, the original recipe book also contains lots of extra misleading information. So just before leaving the nucleus, that extra information gets cut out of the RNA in a process called RNA splicing. And it's something like editing this video. This process is really complicated, but I just had to tell you about 2 of the key players because they have such cool names. One, the SNRPs, which are small nuclear ribonucleoproteins. These are a combination of RNA and proteins, and they recognize the sequences that signal the start and end of the areas to be spliced. SNRPs bunch together with a bunch of other proteins to form the spliceosome, which is what does the actual editing, as it were, breaking the junk segments down so their nitrogenous bases can be reused in DNA or RNA, and sticking together the 2 ends of the good stuff. That good stuff that gets spliced together, by the way, are called the exons because they will eventually be expressed. The junk that gets cut out are just the intervening segments, or the introns. The material in the introns will stay in the nucleus and get recycled, so for instance, Titan down there is thought to have hundreds of exons when it's all said and done, probably more than 360, which may be more than any other protein. And it also contains the longest intron in humans, some 17,000 base pairs long. Man, Titan, it is just a world record holder. So now that it's been protected and refined, the messenger RNA can now move out of the nucleus. Okay, so a quick review of our Hot Pocket Mission Impossible caper so far. We broke into the layer containing the instructions, we copied down those instructions in shorthand, we added some protective coatings, and then we cut out some extra notes that we didn't need, and then we escaped back out of the lair. Now I have to actually read the notes, make the machinery, and assemble the ingredients. This process is called translation. So next, rewind your memory or just watch that video again to the episode about animal cells. Do you remember the rough endoplasmic reticulum?
I hope you do. Those little dots on the membranes are the ribosomes, and the processed messenger RNA gets fed into a ribosome like a dollar bill into a vending machine. Ribosomes are a mixture of protein and a second kind of RNA called ribosomal RNA, or rRNA. And they act together as a sort of workspace. rRNA doesn't contribute any genetic information to the process. Instead, it has binding sites that allow the incoming mRNA to interact with another special type of RNA, the third in this caper, called transfer RNA, or tRNA. And tRNA really might as well be called translation RNA because that's what it does. It translates from the language of nucleotides into the language of amino acids and proteins. On one end of the tRNA is an amino acid. On the other end is a specific sequence of 3 nitrogenous bases. These two ends are kind of matched to each other. Each of the 20 amino acids that we have in our body has its own sequence at the end. So if the tRNA has the amino acid methionine on one end, for instance, it can have UAC as the nucleotide sequence on the other end. Now it's just like building a puzzle. The mRNA slides through the ribosome reads the mRNA 3 letters at a time, each set called a triplet codon. The ribosome then finds the matching piece of the puzzle, a tRNA with 3 bases that will pair with the codon sequence. That end of the tRNA, by the way, is called the anticodon. Sorry for all the terminology. You need to know it! And of course, by bringing in the matching tRNA, the ribosome is also bringing in whatever amino acid is on that tRNA. Okay, so starting at the 5' end of the mRNA that's fed into the ribosome, after the 5' cap, for almost every gene, you find the nucleotide sequence AUG on the mRNA. The ribosome finds a tRNA with the anticodon UAC, and on the other end of that tRNA is methionine. The mRNA, like a mile-long dollar bill, keeps sliding into the ribosome so that the next codon can be read, and another tRNA molecule with the right anticodon binds on. If the codon is UUA, then the matching tRNA has an AAU on one end and a leucine on the other. And if the mRNA has an AGA, then the matching tRNA has a UCU on one end and an arginine on the other. In each case, that new amino acid gets connected onto the previous amino acid, starting a polypeptide chain, which is the beginning, the very beginning of a protein. But it turns out that there are lots of different ways to read this code, because UUA is not the only triplet that codes for leucine. UUG does too, and arginine is coded for by 6 different triplets. This is actually a good thing. It means we can make a few errors in copying and transcribing and translating DNA, and we won't necessarily change the end product. The process continues, with the mRNA sliding in a bit more, and the ribosome bringing in another tRNA with another amino acid, and that amino acid binding to the existing chain, and on and on and on and on and on. Sometimes for thousands of amino acids to make a single polypeptide chain, for example. This whole word is basically just the names of the amino acids in the sequence and the order in which they occur in the protein, all 34,350 of them. But before we can make our own Hot Pockets, and that string of amino acids becomes my muscle tissue, we have some folding to do. That's because proteins, in addition to being hella big, can also contort into very complex and downright lovely formations. One key to understanding how a protein works is to understand how it folds, and scientists have been working for decades on computer programs to try and figure out protein folding. Now, the actual sequence of amino acids in a polypeptide, what you see scrolling along down there, is called its primary structure. One amino acid covalently bonded to another, and that one to another, and to another in a single file. But some amino acids don't like to just hold hands with 2 others. They're a bit more promiscuous than that. The hydrogens on the main backbone of the amino acids like to sometimes form bonds on the side, hydrogen bonds, to the oxygens on amino acids a few doors down. When they do that, depending on the primary structure, they bend and fold and twist into a chain of spirals called a helix. We sometimes also find several kink strands laying parallel to one another called pleated sheets. All those hydrogen bonds and pleated sheets are what makes silk strong, for instance. So in the end, our promiscuous amino acids lead to wrinkled sheets. These hydrogen bonds are what help give these polypeptides their secondary structure. But it doesn't end there. Remember the R groups that define each amino acid? Well, some of them are hydrophobic. And since the protein is in the cell, which is mostly water, all of those hydrophobic groups try to hide from the water by huddling together. And that can bend up the chain some more. Other R groups are hydrophilic, which, if nothing else, means that they like to form hydrogen bonds with other hydrophilic R groups. So we get more bonding and more bending, and our single file line has now taken on a massively complex 3-dimensional shape. It also explains why I can fix my bed head by wetting my hair with water. The water helps break some of those hydrogen bonds in the keratin, which relaxes its structure. That way I can comb it out, and when it dries, those bonds reform, and voila, perfect hair. All of this shape caused by bonding between R groups gives our polypeptide its tertiary structure. So now we have a massively contorted polypeptide chain, and it actually contorts very precisely.
Sometimes just one chain is what makes up the whole enzyme or protein. In other proteins, like hemoglobin, several different chains come together to form a quaternary structure. So quick review of structure. The sequence is the primary structure. The backbone of hydrogen bonds forming sheets and spirals are the secondary structure. Our group bonds are tertiary in the arrangement of multiple proteins together give the quaternary structure. These polypeptides are either structural proteins, like this thing at the bottom here, that you can find in your muscle or in my hot pocket. They might also be enzymes. Enzymes like do stuff. They can cut up biological molecules like I do with this chef's knife. They can mix stuff and they can put stuff together. So from that one recipe book, we get all the ingredients and all the tools. Bueno, creo que hasta ahí más o menos es la parte que puede reforzar lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, cerrando ya este tema, hemos visto que la secuencia de aminoácidos que va a tener una proteína, es decir, su estructura primaria, está determinado por la secuencia de nucleótidos que tiene el ADN, la cual luego del proceso de transcripción cambia a una forma conocida como ARN mensajero, el cual, evidentemente, como se mencionó, primero sufre una maduración, donde se añade la caperuza 5', la cola poli A, y se remueven los intrones. Y entonces sí, llega este ARN mensajero a los ribosomas. Ahí se produce el proceso conocido como traducción, en el cual ya se sintetiza la proteína aminoácido por aminoácido, de acuerdo con la secuencia de estos llamados tripletes o codones que se encuentra en el ARN mensajero. El ARN de transferencia es la molécula encargada de traer cada aminoácido uno por uno, de acuerdo también con la secuencia que tiene su anticodón, que se acopla con el codón del ARN mensajero que está siendo leído. También complementemos este pequeño repaso diciendo que la enzima encargada de sintetizar el ARN mensajero se conoce como ARN polimerasa y copia solo una de las dos hebras, la que se llama hebra molde. La otra hebra no se copia, pero se asemeja en cuanto a su secuencia al ARN mensajero y se le llama ADN codificante. El ADN molde es leído en sentido 3', 5' por la ARN polimerasa y el ARN mensajero se sintetiza en sentido 5', 3'. Y finalmente, pues asociándole con lo que se vio en el video, mientras se va formando la proteína y ya va saliendo del ribosoma, ocurre también la adopción de la forma tridimensional que debe tener esa proteína. Y el video me parece que no se llegó a decir, pero eso ocurre gracias a la acción de unas proteínas llamadas chaperones. Bueno, eso es el final de esta clase, ya en referente a lo que se podría conocer como la biosíntesis de proteínas también, ¿no? Es decir, esta síntesis de una proteína en los organismos vivos, pero hemos dicho que también podría ocurrir algunos de estos procesos en laboratorio, ¿no? In vitro. Bueno, unas indicaciones finales, por favor pongan atención. En el aula virtual, en la parte de los anuncios, del foro de apoyo a los estudiantes de anuncios, ahí he colocado ya las instrucciones para el debate que sería la próxima semana, el miércoles, ¿no? En el horario normal de la clase. Entonces, en ese debate van a participar los compañeros que no estuvieron en el primer debate de los edulcorantes. Y el tema que se ha elegido es la producción de biomoléculas, sobre todo proteínas, en otros organismos y también la producción de órganos en otros seres vivos. Entonces, un grupo va a estar a favor, los personas de la lista que van del 11 al 15, y el otro grupo va a estar en contra, las personas de la lista que van del 16 al 20. Ahí está indicado también en un documento de Word este tema, esta explicación o de PDF. Bueno, entonces, parecido al debate anterior, primero unas personas delegadas por el grupo van a presentar los argumentos que tengan a favor de su postura, es decir, a favor los unos de
de que sí se haga esto y los otros, en cambio, en contra de que se lo haga. Después van a haber unas intervenciones que hablen acerca de los aspectos negativos de la postura opuesta, ¿no? Entonces, los que están a favor de que sí se hagan esta producción de moléculas o de órganos en otros seres vivos, darían pues los argumentos en contra de que no se lo haga y viceversa, ¿no? Las personas que están en la posición contraria tendrían que dar los argumentos de qué sería lo negativo de que se tengan estas prácticas. Y después tendremos un tiempo para respuestas y contrarréplicas y por último unas conclusiones. Eso llevaríamos a cabo en la primera hora de clases, repito, del próximo miércoles. Y en la segunda hora van a trabajar en un taller en grupo asociado justamente con lo que hemos estudiado hoy de la traducción y la transcripción. ¿Ok? Entonces, ese será el último taller de este semestre. Así que la próxima clase, 2 actividades que son evaluadas, ¿no? El debate y luego el taller en grupo. Adicionalmente, en el aula virtual, ya acabando esta clase, me falta solo subir un archivo. En la sección de deberes y talleres, voy a colocar una actividad correspondiente a un deber que es opcional. Vi que en la prueba nadie de ustedes respondió correctamente al ejercicio de calcular el punto isoeléctrico, ¿no? Entonces, bueno, en fin, espero que repasen y entiendan cómo hacer. Va a ir también incluido algo de eso en el taller del miércoles. Pero bueno, para mejorar la calificación de la prueba número 6, las personas que deseen, repito, eso es opcional, pueden hacer un deber que no es muy largo, relacionado con la estructura tridimensional de las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, ver un par de videos que les coloqué igual en el aula virtual de cómo descargar el programa Quimera y cómo utilizarlo. Y después, en un documento que va a estar como deber de estructura de los tridimensional de las proteínas, ahí van a tener las instrucciones muy detalladas de cómo hacer este deber. Entonces, lo que consiste es que ustedes elijan una de varias proteínas que van a tener ahí, coloquen su código en 2 diferentes páginas web y vayan recopilando la información que sacan de ahí, ¿no? Entonces, información como en qué lugar de la célula se encuentra, cuántos aminoácidos tiene, cuál es su función, ¿no? Es parte de la información que requiere. Otra información que van a consultar, o sea, que van a encontrar en estas páginas web que yo les doy, va a ser la secuencia de aminoácidos que tiene esa proteína. Y lo último va a ser que grafiquen en Quimera esa proteína y que coloquen de un color todos los hélices alfa y de otro color todas las láminas beta. En eso consiste el deber, no es mucho. Por ahí podrían con eso subir algo a la prueba, ¿no? Entonces, esa actividad tendrían que hacerla máximo hasta el domingo, ¿no? Este deber. Bueno, eso sería todo, jóvenes, por ahora. Estamos ya casi llegando sobre la hora. Así que si hubiera alguna pregunta adicional, me pueden escribir al aula virtual